Iniciamos hoy nuestra exploración de Asahi-ku, en Osaka. Tenemos aquí, bueno, bastante material. Artículos, wikis, la historia oficial, claro, pero también relatos más personales, incluso vídeos. Sí, La idea es escarbar un poco, ¿no? Ver qué hay debajo de la superficie de este distrito. exacto. Cómo ese cruce de caminos antiguos se convirtió en lo que soy, pasando por el comercio, la posguerra, leyendas incluso. Sí, y es curioso porque al mirar todo esto ves cómo la historia, la documentada, digamos, se mezcla mucho con el folclore. Las fuentes dibujan un sitio que ya era importante, mucho antes de ser un distrito moderno, un nudo de comunicaciones. Pues vamos a eso, a las conexiones, porque las fuentes lo dejan claro. Era un nudo de comunicaciones clave ya hace siglos, cerca de Senbayashi, que ahora es muy conocido. Sí, la calle comercial. Pues ahí confluían rutas como la Kyokaido, la que iba a Kioto, y la Nosaki Kaido, que llevaba a un templo famoso. Ajá. Y no solo por tierra, ¿eh? El río Yodo y sus canales, que allí llaman Iro, eran cruciales para moverse en barco. Claro, el agua siempre ha sido vital en Osaka. Totalmente. Y fíjate, hay un nombre antiguo, Furuichi, del periodo Heian, imagínate, del siglo VIII al XII. Y todavía se usa, ¿eh? En el nombre de un colegio, por ejemplo. Qué curioso que perduren esas cosas. Y aún más antiguo, las ruinas de Morikoji, que son del periodo Yayoi, de la prehistoria japonesa. O sea que ahí ha habido gente mucho, mucho tiempo. Claro, es que ser un cruce así significaba, pues eso, mucho movimiento, comercio, gente viajando, peregrinos. Y por eso mismo, por ser un lugar de paso, Asahi-ku es como el escenario perfecto para que se mezclen la historia oficial y las historias de la gente, las leyendas. Ajá. Hay una fuente que cuenta, por ejemplo, que el famoso guerrero Minamoto no Yoshizune se escapó usando una ruta de la zona, la Namasue Kaido. A saber si es verdad, pero ahí está. Ya, la típica mezcla de historia y mito. Exacto. Y otra historia, mucho más antigua, del siglo V, un funcionario, Koromoko, que con mucha astucia evitó un sacrificio humano que se iba a hacer para construir un dique en el río. Son esas pequeñas historias las que dan sabor, ¿no? Desde luego. Bueno, damos un salto grande en el tiempo. Llegamos al periodo Sengoku, siglos XV-XVI, una época muy movida. Se menciona, casi de pasada, el castillo Takaya. Lo describen como un castillo flotante, que ya suena. Sí, suena muy legendario, la verdad. Un poco. Ya en el periodo Edo, la ruta Kyokaido seguía a tope. Por ahí pasaban los señores feudales, los daimyo, con sus procesiones. Y hasta un shogun, Tokugawa Iemochi, se alojó allí. Quedan restos de la residencia, el Mokusei Jinya. Fíjate, un shogun no es poca cosa. No, no. Y una anécdota graciosa. La estatua Asahi-jizo, una de esas figuras budistas protectoras, pues dicen que los barqueros, sin querer, le rompieron la nariz. ¿Cómo? Al usarla, parece ser, para apoyarse o maniobrar con las barcas en los canales. Anda ya, qué cosas. Pobre Hizo. Ya ves. Luego, en la era Meiji, a finales del 19, se forma la aldea de Furuichi, ya de manera más oficial. Pero el gran cambio, el que lo mete de lleno en la era moderna, fue el tren, la línea Keihan en 1910. Claro. Eso fue, vamos, un motor increíble. Se empezó a desarrollar todo alrededor de la estación de Morikoji. Y de ahí nació lo que luego sería la famosa calle comercial Senbayashi, La que mencionábamos antes. esa misma. Y ya en 1932 se crea oficialmente Asahiku, el nombre Asahi, que significa sol naciente, pues muy simbólico. Sí, optimista. Reflejaba esa prosperidad de Osaka en la época, y las fuentes dicen que atrajo a muchísima gente desde el principio, mucha población. Pero claro, esa prosperidad tuvo un parón muy brusco, la Segunda Guerra Mundial. Las fuentes hablan del impacto terrible de los bombardeos, sobre todo uno muy gordo en junio del 45. El Osaka Daikushu, sí, fue devastador para toda la ciudad. Y hay lugares que lo recuerdan, de forma muy sobria, muy respetuosa, como el Chisensuka, que llaman el Montículo de las 1000 personas, en el Parque Shirokita. Sí, un memorial. Y también una pequeña estatua Jizo cerca de Senbayashi, la Enmei Jizo. Son recordatorios de aquello. Es importante que existan esos lugares, ¿verdad? Para no olvidar. Desde luego. Pero aquí viene lo que a mí me parece más interesante de lo que cuentan las fuentes. La capacidad de la gente para recuperarse. La resiliencia. Uf, sí.
Impresionante. La calle comercial Sembayashi se recuperó a una velocidad increíble. Fíjate que después de la guerra llegó a tener 8 cines. 8 cines, eso es mucha vida, ¿eh? Mucha actividad. Muchísima. Debía ser un centro neurálgico total. Y de hecho, allí, en el 57, abrió el primer supermercado de la cadena Dayé. Anda, el origen de Dayé está ahí, no lo sabía. Pues sí. Y esa capacidad de volver a levantarse conecta muy bien con esas joyas ocultas que todavía se pueden encontrar hoy, según nos dicen las fuentes. Ajá, ¿cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo, las Sembayachi Nagaya. Son unas casas adosadas de madera, las típicas de la era Showa, de mediados del siglo XX, que sobrevivieron de milagro. Qué bueno que queden cosas así. Sí, y la propia calle comercial Sembayashi, con ese ambientillo tan vivo, tan de barrio, es un tesoro en sí. En el Parque Shirokita, además del memorial, está el Jardín de Iris. La flor del distrito, ¿no? Exacto, la flor oficial. Y de ahí viene la mascota, Shobu-chan, que es un iris. Ah, claro. Y junto al río Yodogawa hay unas zonas que llaman Wando. Son como restos de antiguas obras que se hicieron en el río y ahora son pequeños ecosistemas, hábitats para peces y aves. Muy curioso. ¡Qué interesante! Naturaleza recuperada. Eso es. E incluso hay leyendas más modernas, ¿eh? Como la del Sembayashi Kinmeneko. ¿Un gato? Sí, un supuesto gato con ojos dorados que protege a los comerciantes de la calle. Otra de esas historias que le dan carácter al sitio. La verdad es que hemos recorrido mucho en poco tiempo. Desde esos caminos milenarios, las historias feudales, el boom del comercio, las cicatrices de la guerra y ese espíritu de seguir adelante. Sí, Queda claro que Asahiku no es solo un distrito más. Es un lugar donde la historia, la grande y la pequeña, está ahí, palpable, si sabes dónde mirar. exacto. Y eso al final te hace pensar, ¿no? Cómo cambia la forma en que ves un barrio, uno que a lo mejor te parecía normal y corriente, cuando descubres todas estas capas. Totalmente. La historia, las leyendas, los memoriales escondidos. Te preguntas cuántas historias así, cuántas joyas ocultas de estas habrá en los barrios por los que pasamos todos los días, en cualquier ciudad. Buena reflexión final. Quizás es una invitación a mirar nuestros propios barrios con otros ojos. Pues sí, a buscar esas historias que seguro que están ahí, esperando.